I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. Dahmer, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, es una serie biográfica estadounidense, co-creada por Ryan Murphy e Ian Brennan, estrenada en Netflix el 21 de septiembre de 2022. La serie sigue los asesinatos del infame asesino en serie, Jeffrey Dahmer, interpretado por Evan Peters, y está contada desde el punto de vista de sus víctimas. Este perturbador y despiadado asesino en serie, y delincuente sexual, mató de maneras horribles a 17 hombres entre 1978 y 1991. Oh. What is this? Jeffrey Dahmer es un asesino en serie estadounidense, responsable de acabar con la vida de 17 hombres entre 1978 y 1991. A lo largo de más de 13 años, Dahmer buscaba hombres, en su mayoría afroamericanos, en bares gay, centros comerciales, y paradas de autobús, los atraía a casa con promesas de dinero o sexo y les daba alcohol mezclado con drogas, antes de estrangularlos hasta la muerte. A continuación, practicaba actos sexuales con los cadáveres, antes de desmembrarlos y deshacerse de ellos, conservando a menudo sus cráneos o genitales como recuerdo. A menudo tomaba fotos de sus víctimas en las distintas fases del proceso del asesinato, para poder recordar cada acto después, y revivir la experiencia. And as my obsession grew, I was saving body parts such as skulls and skeletons. Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960, hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Fue descrito como un niño enérgico y feliz hasta los 4 años, cuando una cirugía para corregir una doble hernia pareció provocar un cambio en el niño. Notoriamente apagado, se volvió cada vez más retraído tras el nacimiento de su hermano menor, y las frecuentes mudanzas de la familia. Al principio de la adolescencia, estaba desvinculado, tenso y sin amigos. Dahmer afirma que sus compulsiones hacia la necrofilia y el asesinato comenzaron alrededor de los 14 años, pero parece que la ruptura del matrimonio de sus padres, y su agrio divorcio unos años más tarde, pueden haber sido el catalizador para convertir estos pensamientos en acciones. En el momento de su primer asesinato, el consumo de alcohol de Dahmer se había descontrolado. Abandonó la Universidad Estatal de Ohio después de un trimestre, y su padre, recién vuelto a casar, insistió en que se alistara en el ejército. Dahmer se alistó a finales de diciembre de 1978, y fue destinado a Alemania poco después. Su problema con la bebida persistió, y a principios de 1981, el ejército le dio de baja. Aunque las autoridades alemanas investigarían posteriormente las posibles conexiones entre Dahmer y los asesinatos que tuvieron lugar en la zona durante ese tiempo, no se cree que cobrara más víctimas mientras servía en las Fuerzas Armadas. Tras su licenciamiento, Dahmer regresó a su casa en Ohio. Un arresto ese mismo año por alteración del orden público hizo que su padre enviara a Dahmer a vivir con su abuela en Wisconsin, pero su problema con el alcohol continuó, y fue arrestado el verano siguiente por exhibición indecente. Volvió a ser arrestado en 1986, cuando 2 chicos le acusaron de autocomplacerse delante de ellos. Recibió una sentencia de 1 año de libertad condicional. It's a process. It doesn't happen overnight. When you depersonalize another person and view them as just an object for pleasure instead of a living, breathing human being, it seems to make it easier to
do things you shouldn't do. Dahmer asesinó a 17 hombres entre 1978 y 1991. Tuvo cuidado de seleccionar a las víctimas en los márgenes de la sociedad, que a menudo eran itinerantes, o estaban al borde de la delincuencia, lo que hacía que sus desapariciones fueran menos notorias, y reducía la probabilidad de su captura. Como lo mencioné anteriormente, el modus operandi de Dahmer era atraer a sus víctimas a su casa con promesas de dinero o sexo, y luego las estrangulaba hasta la muerte. Realizaba actos sexuales con sus cuerpos y guardaba partes de los mismos y fotos como recuerdo. El primer asesinato de Dahmer se produjo justo después de terminar el instituto, en junio de 1978, cuando recogió a un autoestopista llamado Steven X, y lo llevó a casa de sus padres. Dahmer procedió a emborrachar al joven. Cuando X intentó marcharse, Dahmer lo mató golpeándolo en la cabeza, y estrangulándolo con una barra. Dahmer desmembró el cadáver de su primera víctima, metió las partes del cuerpo en bolsas de plástico, y las enterró detrás de la casa de sus padres. Más tarde exhumó los restos, aplastó los huesos con un mazo, y los esparció por un barranco boscoso. No fue hasta septiembre de 1987, cuando Dahmer se llevó a su segunda víctima, Steven Tuomi. Se registraron en una habitación de hotel, bebieron, y Dahmer acabó despertando, para encontrar a Tuomi muerto, sin recordar las actividades de la noche anterior. Compró una maleta grande para transportar el cuerpo de Tuomi al sótano de su abuela, donde desmembró, y se autocomplació sobre el cadáver, antes de deshacerse de los restos. Solo después de que Dahmer matara a otras dos víctimas en la casa de su abuela, ésta se cansó de los trasnochos y las borracheras de su nieto, aunque no tenía conocimiento de sus otras actividades, y le obligó a marcharse del lugar en 1988. No, at the time, it was almost addictive. It was almost a surge of energy. I wouldn't have to worry about any of their needs or anything. I just had complete control of the situation. El 22 de julio de 1991, un hombre llamado Tracy Edwards llamó la atención de unos policías que se encontraban cerca de la casa de Dahmer, ya que estaba esposado. Tracy se les acercó y les pidió que le quitaran las esposas, ya que, según él, un bicho raro se las había puesto. Las llaves de las esposas de los agentes no funcionaban con estas, así que le pidieron a Tracy que los llevara donde el sujeto que se las había puesto. Se dirigieron a la casa, y durante esos tensionantes momentos, los agentes se alertaron al notar varias cosas extrañas en dicha morada. Encontraron algunos esqueletos humanos y alrededor de 74 fotografías Polaroid, donde se podía ver las imágenes de cuerpos reales desmembrados. Inmediatamente, los agentes procedieron a arrestarlo. Dahmer fue capturado en 1991, y condenado a 16 cadenas perpetuas. En 1994, fue asesinado por su compañero de prisión, Christopher Scarver. Why did you photograph them? It was my way of remembering their appearance, their physical beauty. I also wanted to keep something. If I couldn't keep them there with me whole, at least I felt that I could keep their skeletons. ¿Por qué crees que esta persona cometió esas atrocidades? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si has disfrutado del contenido, te invito a que des like al video, te suscribas al canal, actives la campanita de las notificaciones y compartas en tus redes, a tus amigos y familiares. Esto me ayuda mucho a continuar trabajando. Si lo deseas, puedes invitarme a un café. En la descripción te dejo el link. Cuídate mucho, y nos vemos en el próximo video.